2. Y la semana pasada, Reporte Índigo se encargó justamente de este tema, y a través de la reflexión de la politóloga Denise Dresser, pues nos da a conocer cuál es el punto de visión acerca de las palabras presidenciales, los 5 jinetes del Apocalipsis. Para Denise Dresser, una mujer muy aguda en el análisis de la realidad política de nuestro país, no solamente hay 5 jinetes, hay incluso más. Algunos, por ejemplo, tienen que ver con aquellos que cabalgan en caballo de hacienda, y aquí vale la redundancia, como lo hacen los legisladores federales. Habla Denise Dresser en esta reflexión que nos va a presentar de cómo es caro el Congreso Federal, que está ocupando un lugar que nos cuesta mucho a todos los mexicanos, fundamentalmente por su alta improductividad. Pero también nos habla del jinete de la muerte, que se ceba en las familias de los mexicanos a través de la delincuencia organizada. Entonces, ¿vencimos o no vencimos a estos jinetes? Vamos con Denise Dresser a través de la sección Reporte Índigo. Qué ganas de creer en él o en cualquiera que anuncie algo en lo cual confiar, una cifra que sea cierta, alguna conferencia de prensa que no termine con más dudas, algún diagnóstico que despierte la fe en vez de alimentar la suspicacia, alguna declaración que incite la solidaridad en vez de reforzar el escepticismo. Qué deseos de decir, tienes razón, Felipe Calderón, cuando asegura que México ha enfrentado con éxito no 4, sino 5 jinetes del apocalipsis: la influenza, la violencia del crimen organizado, la tormenta financiera, la peor sequía en décadas, la mayor merma en la producción petrolera. Pero al escuchar al presidente presumir sobre su patria ante los empresarios alemanes, es difícil evitar una reflexión sobre la brecha que cava entre sí mismo y los mexicanos. Aquellos que en lugar de tener tiempo para aplaudir, apenas tienen lo suficiente para sobrevivir. Aquellos que en lugar de encontrar en los pinos a un líder que escucha y se solidariza con la lucha cotidiana de tantos, parece no comprenderla. Ciudadanos que al oír la exaltación triunfalista de Felipe Calderón sobre las victorias obtenidas ante los jinetes del apocalipsis, saben que aún se ven asediados por ellos. Sigue ahí el jinete de la plaga montado en un corcel blanco, la representación de los falsos profetas. Los políticos cuyos salarios pagamos pero cuyo desempeño no podemos asegurar, los congresistas que generaron 741 iniciativas legislativas durante el último periodo, pero solo aprobaron el 3% de ellas, los diputados que se presentaron para cobrar pero no para votar. Por ejemplo, en San Lázaro, de 62 dictámenes que se avalaron con registro electrónico, nunca hubo más de 300 integrantes del Congreso debido al ausentismo, y durante ese periodo en el cual quedaron en la congeladora el 97% de las leyes contempladas, los diputados gastaron 58 millones de pesos, recibieron dietas y prestaciones por más de 300,000 pesos mensuales, gozaron de nóminas ocultas. 500 representantes supuestamente populares montados sobre un corcel que se ha convertido en una plaga para quienes pagamos su mantenimiento, pero padecemos su bajo rendimiento. Sigue ahí el jinete de la guerra, pero no es la guerra convencional de decapitados y acribillados, criminales organizados e instituciones infiltradas. Es una guerra de más larga duración en la cual ha participado la última generación de mexicanos. La guerra por obtener una buena educación, conseguir un buen trabajo, obtener un crédito razonable, comprar un auto, ingresar a las filas de la clase media, la guerra por ascender, la guerra de la movilidad social, una lucha que los mexicanos no están ganando, como lo revela y de manera dolorosa el libro ¿Nos movemos? La movilidad social en México. Casi 1 de cada 2 mexicanos cuyos padres pertenecían al 20% de la población más pobre permanece en ese mismo quintil.
Un país que genera esclerosis social en vez de trampolines sobre los cuales brincar, también produce mexicanos frustrados, mexicanos desganados, mexicanos presas de una sociedad inmóvil amenazada por un jinete con corcel rojo que no trae consigo la paz, sino la espada desenvainada y la división social. Sigue ahí el jinete de la muerte, que anuncia el tránsito hacia el Hades, el camino al infierno, la ruta oscura hacia el más allá. Presagia el destino de un país que no crece, que no avanza, que no se mueve, un país plasmado en las páginas de The Mexico Competitiveness Report 2009, atorado en esas páginas, según nos dicen, por su mala educación, la ineficacia de sus mercados laborales, la ausencia de competencia en sectores claves, la dificultad para crear una empresa o entrar a un sector protegido, la baja calidad de sus instituciones. México produce migrantes en vez de matemáticos, monopolistas en vez de empresas dinámicas e innovadoras, políticos rapaces en vez de diputados capaces, la perpetuación del statu quo en lugar de incentivos para sacudirlo. Y por ello el jinete de la plaga trota, el jinete de la guerra galopa, el jinete de la muerte ronda desde Monterrey hasta Michoacán. Representan las fuerzas destructivas y rampantes que México no ha logrado combatir ni erradicar, a pesar de lo que Felipe Calderón dice. La omnipresencia de los tres jinetes se vuelve una especie de juicio implacable, de anuncio divino, de reclamo constante a un país privilegiado que está creando las condiciones para la parálisis constante. La incompetencia pagada, el deterioro permanente, la muerte anunciada a golpes de reformas que todos avalan, pero nadie tiene el valor de aprobar.